Buenas tardes a todos nuevamente. En la sesión del día de hoy vamos a tocar el Incoterm DAP, que sería el segundo Incoterms que estamos analizando dentro del grupo D. En la clase pasada habíamos analizado el Incoterm DAP, ¿sí? Ahora nos toca el DAP y en la siguiente clase el DDP, que sería el último Incoterms a analizar. En cuanto al DAP en particular, es un Incoterms que significa entregada en lugar, ¿sí? Que por lo general es el lugar de destino designado. Todos los Incoterms del grupo D se entregan en destino. ¿Está bien? Justamente el grupo D es o corresponden a los Incoterms de llegada, ¿sí? Quiere decir que todos se entregan en destino. ¿Cómo utilizar DAP? En el Incoterms DAP, el vendedor entrega la mercancía sin descargar en el lugar de destino acordado en el país del comprador. Es decir, ya se entrega este Incoterms en destino. La transmisión de riesgo en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. El lugar de entrega, en este caso, podrían ser propiamente las instalaciones del comprador o también podría ser algún lugar en el interior del país del destino que no sea la terminal de transporte, es decir, que no sea el puerto, el aeropuerto o la terminal de contenedores, por ejemplo, ¿sí? Si la entrega se produce en una terminal de transporte o en una infraestructura de transporte, como ser los puertos o los aeropuertos, en este caso se utiliza el Incoterms que habíamos analizado en la clase anterior, que sería el DAT, ¿sí? Que también se entrega en destino, pero en este caso en algún punto de las terminales de transporte, ¿sí? En el Incoterms DAP en específico, el vendedor tiene que realizar los trámites y suministrar o asumir también los costos del despacho aduanero de exportación, ¿sí? Pero no el de importación, que en este caso es el comprador quien va a pagar, ¿sí? En el caso de que el vendedor realizara también los despachos de importación, debe de utilizar el Incoterms DDP, que lo vamos a analizar en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, se paga netamente el despacho de exportación por parte del vendedor y el de importación por parte del comprador. Si se quiere que el vendedor pague tanto despacho de exportación y de importación, se debe optar entonces por el Incoterms DDP. Bueno, en caso del Incoterms DAP en particular, es muy útil para ventas entre países de una misma zona económica, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, en las que se quiere entregar la mercancía en las instalaciones del comprador y no hay que realizar un despacho de importación o no hay que tener un despacho de importación finiquitado como para realizar la entrega en ese lugar en particular. ¿Cuáles serían las características del Incoterm DAP? Primeramente, el tipo de transporte. Puede utilizarse para cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, ¿sí? Y también para el transporte multimodal. Recuerden siempre que en todos y cada uno de los tutoriales que les fui enviando, en la primera parte del tutorial ustedes ya tienen una figura que determina básicamente la modalidad de transporte, que en este caso sería todo tipo de transporte, y los costos, riesgos y documentos que se entregan en cada uno de los Incoterms que fuimos analizando. En cuanto al lugar de entrega y recepción de la mercancía, decimos que el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar de destino, ya dentro del lugar de destino acordado, que pueden ser las instalaciones o la fábrica, las instalaciones del vendedor, en este caso del comprador, perdón, que puede ser tanto en su fábrica o en su almacén, o podría ser también un punto cercano a este. ¿Está bien? En este caso en específico, si no se acuerda un lugar de entrega con el comprador, el vendedor puede elegir el que más le convenga. Pero siempre la entrega debe hacerse en la fecha y en el plazo acordado. El comprador también tiene la obligación de recoger la mercancía que le entrega al transportista, ¿sí? Contratado por el vendedor en el lugar de destino acordado, siempre que el vendedor también haya notificado debidamente en tiempo y forma al comprador. Es decir, que
El transportista del comprador debe hacerse cargo o recoger la mercancía en el lugar designado, pero para esto obviamente el vendedor tiene que clarificarle al comprador cuál sería ese lugar del cual se tiene que recoger la mercancía. En cuanto a la situación de carga y descarga de la mercancía se entrega siempre preparada para la descarga del medio de transporte contratado por el vendedor que la ha transportado hasta el lugar de destino. Por lo tanto, todos los costos y los riesgos de la descarga de la mercancía ya en el destino son por cuenta y riesgo del comprador. Es decir, el vendedor va a llevar hasta el lugar de destino ya en el país de destino, pero el comprador se haría cargo de la descarga de esa mercancía. ¿Está bien? Entonces, todo lo demás corre el vendedor, pero la descarga en destino corre por cuenta del comprador. Si el contrato de transporte, los costos de la descarga son por cuenta del vendedor, este no podrá reclamarle al comprador su devolución, salvo que ambas partes así lo acuerden. Por ejemplo, el comprador puede solicitarle al vendedor la descarga y pagar por ese servicio. ¿Está bien? O directamente, ya dentro del contrato se estipula que el vendedor va a hacer la entrega descargada o va a descargar, entonces ya el comprador no necesita pagarle. Pero si no se acuerda y el comprador necesita que se descargue, tiene que necesariamente hacer el pago. En cuanto a los documentos de entrega, el vendedor debe entregar al comprador un documento que le permita proceder a la recepción de la mercancía en ese lugar de destino. Normalmente ese documento puede ser un albarán de entrega del transportista del vendedor que será firmado o por el comprador si la mercancía se entrega netamente en la fábrica o en el almacén, o podría también el albarán ser firmado por el transportista si en este caso la mercancía se entrega en otro punto, pero siempre dentro de ese país de destino. Entonces, el albarán de entrega sería el documento que justifica la entrega de esta mercancía. En cuanto a los documentos de operación, como ser exportación e importación, es importante mencionar aquí que el vendedor tiene, ¿sí?, la obligación de suministrarle al comprador todos los documentos que necesiten acompañar a esa mercancía, como ser, por ejemplo, la factura comercial y el packing list, que sería la lista de empaque, ¿sí? Asimismo, también se tienen que obtener todos los documentos necesarios para realizar, en este caso, el despacho de exportación, porque dijimos que el vendedor se hacía cargo de este despacho de exportación. Entonces, si necesita algún certificado de origen, puede ser una licencia o alguna autorización, ¿sí? Y la declaración aduanera de exportación. Entonces, todos estos documentos deben ser necesariamente, podríamos decir, realizados o redactados o también obtenidos por el vendedor. ¿Está bien? En cuanto a los documentos del transporte, como ser la carta porte terrestre, podría ser también la BL, que sería el marítimo, AWB, que sería la guía aérea, ¿sí? O el documento de transporte multimodal, también debe obtenerlos el vendedor. En este caso, también el vendedor está obligado a proporcionar al comprador, como en todos los Incoterms analizados anteriormente, ¿sí?, cualquier información que pueda ayudarle al comprador a obtener este despacho de importación finiquitado en su país. ¿Está bien? Entonces, cualquier documento adicional que necesite el comprador, el vendedor debe necesariamente ayudarle a conseguir esos documentos. ¿Está bien? O básicamente a obtener esos documentos, ¿sí? Como podrían ser los relacionados a la operación de importación, o sea, para que el comprador pueda ingresar esa mercancía a su territorio, o también podría ser lo concerniente a la contratación de un seguro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, el vendedor está obligado a proporcionarle al comprador la información necesaria o ayudarle incluso a que obtenga esos documentos, ¿sí? Y el comprador siempre deberá abonarle al vendedor todos los gastos
en el que éste pueda llegar a incurrir para obtener las informaciones y las documentaciones. Si las partes así lo acuerdan o si fuera una práctica habitual, como ya habíamos mencionado en los Incoterms anteriores, estos documentos también pueden llegar a suministrarse por la vía electrónica. En cuanto a la contratación netamente del transporte, decimos que el vendedor es el que debe contratar el transporte, ¿sí?, hasta el lugar de destino acordado. Dijimos que el lugar de destino podría ser la fábrica o almacén o algún otro punto, pero siempre en destino, ¿sí? Entonces, en este caso va a entregar la mercancía, va a contratar el transporte que lleve la mercancía de origen hasta destino. Y este transporte incluye tanto el transporte interior, que sería, dijimos ya, de la fábrica del vendedor hasta el puerto, por ejemplo. Ese sería el transporte interior, ¿está bien? También luego el transporte principal, que sería desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Y por último, también en este caso podría darse el transporte interno, que sería desde la terminal, por ejemplo, en este caso es el puerto, que para seguir con el ejemplo que daba, hasta la fábrica o instalaciones del comprador. Entonces, todo ese trayecto se contempla dentro de la transmisión de riesgos del transporte. Entonces, en este caso, ya solamente los gastos que incluye el comprador sería la descarga de la mercancía. ¿Está bien? Entonces, para que se produzca una transmisión de riesgos en el transporte, siempre va a haber la necesidad de que la mercancía sea identificada e individualizada como la mercancía objeto del contrato de compra y venta internacional, que, como había mencionado anteriormente en clases anteriores, siempre eso se hace cuando la mercancía puede tener una etiqueta, una identificación que permita determinar que esa es efectivamente la mercancía que está siendo transportada de origen a destino o hasta el comprador final en este caso, ¿sí? Entonces, el vendedor debe comunicar al comprador de forma fehaciente que ha puesto la mercancía a su disposición en el lugar de entrega. En este caso dijimos que el documento era el albarán de entrega al transportista, entonces en este caso ese documento podría ser el aval de que se da una transmisión de riesgos. En cuanto a la contratación del seguro, este Incoterms netamente no hace o no da una obligación de contratar la póliza de seguro en el transporte, ¿sí? No obstante, es aconsejable que el vendedor sea quien contrate el seguro, porque en este caso es el vendedor el que va a llevar la mercancía hasta destino. Y acá es un punto importante a mencionar, que es que el comprador también está obligado a suministrar cualquier información que el vendedor necesite para la contratación de ese seguro de transporte. En cuanto a la inspección de la mercancía previa al embarque, decimos que los costos de cualquier inspección obligatoria de la mercancía previa al embarque, ¿sí?, van a ser por cuenta del comprador, excepto cuando haya una inspección que sea ordenada por las autoridades del país de exportación, en cuyo caso será el vendedor. Es decir, si hay una obligación para salir, ¿sí?, hay una obligación de inspección para salir, entonces el vendedor se va a encargar del pago de dicha inspección. Si la inspección, en este caso, no es obligatoria, ¿sí?, entonces sería el comprador quien se encargue de ello. En cuanto al despacho aduanero de exportación e importación, mencionamos ya que el despacho de exportación es pagado o va por cuenta del vendedor y el despacho de importación por cuenta del comprador. En cuanto a los repartos de costos o de costes entre el comprador y el vendedor, decimos que el vendedor va a tener que encargarse del embalaje, verificación y marcado de la mercancía, también de cargar esa mercancía al primer medio de transporte, también todo el transporte interior, que sería hasta el lugar de entrega, que puede ser una terminal, un puerto o un aeropuerto en el país del vendedor. También los trámites, costos e impuestos, el despacho aduanero de exportación. En este caso también los costos de salida, como ser manipulación, carga, almacenaje en la terminal en el país del vendedor.
También el transporte principal que va de origen hasta destino, el seguro de transporte si se llega a contratar, los costos de llegada como ser la manipulación, descarga y almacenaje en el lugar de entrega en el país del comprador y también el transporte interior hasta llegar a hacer la entrega en el país del comprador, que dijimos que podría ser en su propia fábrica o en algún lugar convenido. En este caso, como observarán, prácticamente el vendedor se encarga de todos los costes. Ahora el comprador asume básicamente o únicamente los costos de trámites, costos impuestos para la obtención del despacho de importación, el transporte interior, si es que lo hay, que sería desde el lugar de entrega al país del comprador hasta sus instalaciones. En este caso sería del puerto o del aeropuerto hasta la fábrica del comprador, que en caso de que podría darse, ya que en la mayor parte de los casos se entrega en las fábricas del comprador, pero también podría entregarse en otro lugar, por lo cual especifica que también el comprador podría encargarse de una parte de ese transporte interior, ¿sí? Y también de la descarga de la mercancía en sus instalaciones o en su almacén. En cuanto a los medios de pago, DAP, al igual que los otros dos Incoterms dentro del grupo D, que son los que se entregan ya en destino, que son DAT y DDP, deben utilizarse los medios de pago simple. En este caso, de utilizar un crédito documentario, debía pedirse un documento, normalmente podría ser un albarán de entrega al transportista contratado por el vendedor, que debe estar firmado siempre por el transportista del comprador, que sería, en este caso, o por el comprador, que sería ya el que recepciona la mercancía, que acredite la recepción de la mercancía en destino, con lo cual el vendedor depende de la agilidad y de la eficiencia del transportista para obtener este documento y poder proceder al cobro de ese crédito documental. Además, en el caso del transporte marítimo, se producirá también un retraso de varias semanas para completar la documentación que permita el cobro del crédito documentario. ¿Por qué? Porque desde luego la travesía en el transporte marítimo es mucho más larga y por lo cual se retrasa también el cobro del crédito. Por otra parte, si el crédito documentario no se pide un documento que acredite la recepción de la mercancía en destino, el vendedor también puede cobrar el crédito con documentos que se generan en origen, como ser la factura, el packing list, el certificado de origen o el documento de transporte, que ya desde luego también podría ser el despacho de exportación finiquitado. Entonces podrían procederse al cobro de dicho crédito. Pero en el caso de que la mercancía no llegara en tiempo y forma a destino, el comprador en este caso no estaría obligado tampoco al pago del crédito documentario y por tanto, en este caso se daría un conflicto una vez que el vendedor ya haya cobrado el crédito y que la mercancía no llegue, que puede ser o que puede darse también. En definitiva, entonces, si se va a utilizar un medio de pago de la operación o como medio de pago de la operación un crédito documentario, es aconsejable utilizar ya un Incoterm SIP o SIF en el cual el vendedor ya controla el documento de transporte, en este caso, o puede contar con ese documento de transporte que le justifica la entrega y que le permite cobrar el crédito documentario una vez que las mercancías ya han sido entregadas al transportista principal dentro del país de origen.